Estimados alumnos, buenos días, ¿cómo están? Espero que bien. Hola, la profesora Pilar de Ciencia, ustedes ya me conocen. Hoy día vamos a seguir trabajando el eje de biología. El título de hoy se llama Interacciones biológicas y el objetivo de la clase es clasificar las interacciones biológicas mediante aspectos cualitativos. O sea, vamos a ver qué es una interacción biológica y las vamos a describir a través de cualidades, ¿ya? Distintas cualidades que tienen estas interacciones. Comencemos. Quiero que vayan mirando las imágenes, las que van apareciendo, primera imagen, segunda imagen, tercera imagen, cuarta y quinta imagen. Quiero que me describan, piensen en la respuesta ustedes, obviamente yo se las voy a ir dando también, vamos a tratar de recordar un poquito lo de la clase anterior. En la primera imagen, aquí donde está el puntero, acá tenemos una imagen que muestra una población o una comunidad, independientemente del número, porque ya sabemos que para población tienen que ser 2 o más, pero independiente del número. ¿Esto vendría siendo población o comunidad? Efectivamente, esto es una comunidad, porque son distintas especies. La imagen 2. Acá tenemos, efectivamente, si usted está pensando en una población, está en lo correcto porque son organismos de la misma especie interactuando en un mismo lugar, ¿ya? La imagen 3 también vendría siendo una población. Y la imagen 4 y la imagen 5, que son las últimas dos de acá de la derecha, vendrían siendo también una comunidad, porque son una interacción que se da entre distintas especies. Ahora, ¿creen ustedes que interactúan entre sí o se mantienen aisladas? Si yo miro las 5 imágenes, yo veo efectivamente que no se mantienen aisladas, que están interactuando. Ya están interactuando para bien, para mal, para alimentarse, para procrear, pero están interactuando, ya no están de manera aislada. ¿Y qué tipo de interacción se establece entre ellas? Alguno a lo mejor se recordará algo que haya visto en la tele o en otra clase, pero de esto se va a tratar la clase de hoy día. Hoy día vamos a saber cómo se llaman las interacciones que relacionan a estos organismos que pueden ser de la misma o de distintas especies. Primero vamos a definir qué es una interacción. Y les voy a contar que una interacción es un vocablo que describe una acción que se desarrolla de modo recíproco. ¿Qué significa que sea recíproco? Que va, pero también vuelve entre 2 o más organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones. ¿Ya? Porque, por ejemplo, puede haber una interacción entre 2 átomos, y 2 átomos son objetos sin vida, pero pueden ejercer una atracción y se juntan, por ejemplo, para formar la molécula del oxígeno, que hay 2 átomos de oxígeno, pero también se puede dar una interacción entre seres vivos, como aparece en la imagen en donde tenemos 2 especies distintas. Tenemos a los gatos, que son de una especie, y a los perros, que son de otra especie, ¿ya? Ahora, las interacciones se dividen en 2. Interacciones que son intraespecíficas y otras que son interespecíficas. Yo les voy a enseñar, esto es como una técnica, por decirlo así, que yo siempre lo trabajo año tras año y así a los niños no se olvidan. Fíjense, la palabra intra, con A aquí y con A al final, es de misma especie, intraespecífica, misma especie es la interacción. En cambio, interespecífica, inter, tiene 2 E aquí, inte, ahí tal como la acentuación que le vamos a dar, para recordar que la interacción entre diferentes especies. Acá tenemos el pez payaso entre ahí los tentáculos de la anémona, ¿ya? Y esta es una interacción interespecífica porque es con E de diferente, para que no lo olviden, ¿ya? Ahora tenemos, ya sabemos, 2 tipos de interacciones, intraespecífica a la izquierda de la pantalla y interespecífica. Ya sabemos que la intra con A se da entre individuos de la misma especie y inter se da entre individuos de diferentes especies. Y acá dice intra o inter y hay una unión en donde hay 3 conceptos: depredación, simbiosis, competencia. Ahí más o menos ya va a venir algo de la clase. Entonces, cuando a mí me hablan de las interacciones como tema central, y ahí lo pongo en el centro, yo sé que las interacciones se dan tanto dentro de organismos de la misma especie como de organismos de distintas especies. Y estas interacciones son muchas, son más que esta que presento acá.
Estas son 5 que son las que deben conocer por el año académico que están, pero si algún día ustedes van a dar la PSU de ciencias van a aparecer otras más. Pero estas 5 son las principales y son las que hoy día quiero que queden claras, ¿ya? La depredación, la competencia, el mutualismo, el comensalismo y el parasitismo. Si nos fijamos, todas tienen una simbología asociada, excepto parasitismo, ¿ya? ¿Por qué la dejo así? Porque es una que tiene como un caso especial. Entonces yo en la depredación, por ejemplo, yo veo un signo positivo y un signo negativo. Y esto tiene relación con lo que le va a pasar a los organismos en una depredación. Piensen en una depredación, en donde un animal persigue a otro para alimentarse. El que se alimenta va a ser beneficiado, entonces le vamos a poner la simbología positivo. Pero el otro que se murió para ser alimento del otro no va a estar beneficiado, entonces va a tener una simbología negativa. Entonces ahí lo vamos a ir explicando. La primera interacción es la depredación, ya la definimos más o menos, vimos que hay un organismo que va a salir beneficiado y otro perjudicado, ¿ya? Y obviamente el beneficiado es el que, en este caso, imagínense, aquí tienen una planta carnívora con un insecto. El insecto vendría siendo el menos, la planta el más. Aquí tenemos la cebra como una presa y la leona como una depredadora, positivo, cebra negativo. Y este pajarito, que la verdad que no recuerdo su nombre, alimentándose de un gusanito. Positivo pajarito, negativo el gusano que fue el alimento y en la mayoría de los casos muere, ¿ya? Después tenemos la competencia y aquí ustedes me dicen, pero ¿cómo hacen los dos negativos si uno va a ganar la competencia? Ya, pero yo les cuento, en una competencia siempre va a haber sacrificio de dos organismos. Vámonos a este ejemplo de aquí, donde está el león y esta hiena. En esta persecución, hiena, por ejemplo, va a ser el alimento, entonces sí o sí es negativo, pero este león a lo mejor tuvo que hacer tanto esfuerzo para correr que en el transcurso se fracturó una pata, perdón. Y eso le generó una caída y con eso se pegó, no sé, en la cara y se fracturó el pómulo. Entonces, al fin, si bien agarró a la presa, en el camino por la competencia también se desgastó. Por ende, en una competencia ambos tienen una simbología negativa, ¿ya? Y aquí obviamente también hay otras imágenes donde, por ejemplo, acá las palomas están peleando por el pan, etcétera, y ambas se van a ver en esta competencia perjudicadas de alguna u otra manera, ¿ya? Acá tenemos mutualismo. Algo mutuo es algo recíproco, que va y viene. Entonces, como va y viene, acá ambos se benefician de esta interacción y por eso ambos tienen símbolos positivos. Me voy a quedar, por ejemplo, con esta imagen de la izquierda, en donde nosotros sabemos perfectamente que la cadena o red trófica comienza con la polinización. Las abejas hacen la tarea más importante de la vida, chicos. Si esta interacción no se da, nosotros vamos a desaparecer de la humanidad. Es así de claro. Si las abejas desaparecen, la humanidad se termina. Y aquí hay un mutualismo en donde la abeja se alimenta del polen, pero a la vez esta flor, a través de la polinización, ella hace reproducción. Reproducción, que en este caso es un tipo de reproducción asexual, ¿ya? Y acá tenemos la tortuga, que cuando se alimenta hay trocitos que se desprenden y les van quedando en el cuello a veces atascados, y estos pececitos lo que hacen es limpiarle ese alimento y con esto se alimentan ella y evitan la infección de la tortuga y también se beneficia ella gracias a estos peces que se alimentan. Siguiente, acá tenemos el comensalismo y acá tengo un más y un cero. ¿Qué significa esto? Que el más obviamente se beneficia y el cero es como que queda en un estado neutro, como que ni se beneficia ni se perjudica o tal vez se beneficia pero no es tanto. Acá tenemos un pajarito que se llama pluvial y tenemos el cocodrilo. Entonces cuando este pajarito se acerca al hocico del cocodrilo, el cocodrilo automáticamente abre el hocico y este pajarito comienza a limpiarle los dientes y con esto él se alimenta. Y al cocodrilo la verdad que le da igual que le limpien o no los dientes, porque él tiene otros mecanismos para limpiarlos también. Pero podría pasar, así como podría pasar, que
que le evite alguna infección, una carie por ahí, digámoslo así, ¿ya? Pero la verdad que una simbología más característica es más y neutro para el cocodrilo. Y la última interacción que vamos a ver hoy día es el parasitismo. Su palabra lo dice tal cual. Y acá tengo la simbología clara. Un más y un menos. ¿Ya? Por ejemplo, acá la imagen del gatito. Estas pulgas que se alimentan de la sangre del gato, obviamente se benefician más. Pero este gatito, por la comezón que le da, se rasca, se rajuña la piel, se hace tira, se va infectando, se le puede infectar una herida, es negativo. ¿Ya? Y acá a la derecha que tenemos, esto que ustedes ven aquí en el centro del abdomen bajo, esto se llama Taenia saginata. ¿Y qué es la Taenia saginata? Es la lombriz solitaria, ¿ya? Esto es un parásito que da por comer carne cruda de cerdo y este parásito tiene una reproducción asexuada. ¿Qué significa? Parece que dije asexuada en la abeja y en la abeja no es asexuada porque está interactuando con otro. Asexuada, chiquillos, tiene que ver con que se va autofecundando y autocreciendo sola. Entonces aquí solita ella era un parásito que apenas se veía dentro de la carne y miren, ahora es más de 1 metro de parásito, ¿ya? Y este parásito lo que hace es alimentarse de todo lo que esta persona está consumiendo, se está alimentando, ¿ya? Entonces obviamente la persona se ve con una simbología negativa porque comienzan a adelgazar, comienzan a perder resistencia, etc. Y el más es obviamente para esta Taenia saginata, lombriz solitaria que se está alimentando de este organismo. Ya, entonces, quiero que me digan, por ejemplo, piensen rápidamente qué tipo de interacción es, intra o interespecífica y además cómo se llama. Primera imagen, intra o inter. Diferente especie, entonces es interespecífico y la interacción se llama parasitismo. Siguiente imagen. ¿Qué tendremos ahí? Intra o inter. ¿Y qué tipo de interacción? Interespecífica y ahí está el mutualismo. Simbología más. Y anterior, simbología más menos. Siguiente. ¿Qué tenemos ahí? Claramente una depredación, ¿ya? Y diferentes especies, por ende es interespecífica y la simbología más menos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, esto es lo que hicimos. En el mutualismo, ¿qué simbología iría acá? ¿Qué dicen ustedes? Mutualismo, es mutuo, recíproco. Sería más y más. Parasitismo, piénsenlo. No le voy a dar todas las respuestas porque la actividad tiene que ver con esto, ¿ya? Y vamos cerrando la clase. El zorro depredador de la liebre. Las alternativas son A, B, C y D. Piensen ahí, ¿cuál será? De ahí les voy a dar la respuesta. 2. ¿Cuál de las siguientes interacciones ecológicas puede ser tanto interespecífica como intraespecífica? ¿Dónde vimos eso? Al principio de la clase, en donde aparecía el mapa conceptual. ¿Cuál puede darse entre la misma especie y distinta especie? ¡Uy! La embarré. 3. El pájaro se alimenta de insectos que lleva el rinoceronte y este se libera de ellos. ¿Qué tipo de interacción será? Y las aves hacen sus nidos en las ramas de los árboles donde se protegen del viento y de la lluvia. Ahí está la respuesta, ¿ya? Me voy a quedar, chicos, solo con las 2. La competencia es la única interacción que se puede dar tanto entre la misma especie como distinta especie. Todo el resto se supone que en una vida y en una situación normal se da solamente de manera interespecífica entre distintas especies, pero la competencia se puede dar tanto intra como interespecífica, ¿ya? Ahora vamos a trabajar. Chicos, esto lo quiero dejar súper claro porque me pasa lo siguiente, que me están ustedes enviando las tareas de la clase, que son estas o esta tablita, y estas tareas las resolvemos aquí mismo. Entonces, estas no son las que me tienen que enviar. Estas las tiene que hacer usted para poder practicar en su casa, ¿ya? Pero lo que sí me tiene que mandar es esta guía. Y esta guía cuenta con 3 partes. Primera parte, esta tabla, donde usted va a colocar si las interacciones intra o inter y la simbología asociada que aprendimos hoy día.
Después una segunda parte tiene términos pareados, entonces tiene aquí un concepto y tiene por aquí definiciones. Y usted tiene que colocar el nombre. Entonces, por ejemplo, acá dice 3 competencias y tiene que ver cuál es la que le corresponde acá. ¿Ya? Y en la parte número 3 son preguntas y alternativas, igual que en otras veces que lo hemos trabajado. Que tengan un lindo día y espero sus trabajos. Que estén muy bien.